Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. $25,000 militares que custodian la investidura de Joe Biden investigados por el FBI. Indultos y decretos en la agenda de Trump y Biden en momentos históricos. Además, caos controlado, una mirada a la mudanza presidencial. Y una caravana de migrantes se enfrenta a la fuerza pública que bloqueó su paso en Guatemala. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Les saluda Yasmín López. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Con más tropas estadounidenses que Afganistán, Irak y Siria, Washington D.C. se prepara para la investidura del presidente electo Joe Biden. Sin embargo, son estos mismos uniformados quienes podrían representar una amenaza, según han alertado las autoridades. Saludamos a Celia Mendoza, quien ha seguido esta historia y nos tiene todos los detalles. Adelante, Celia. Gracias, Yasmina. Así es, las autoridades y en especial el Departamento de Defensa han asegurado que están investigando a estos 25,000 uniformados, esto como parte del procedimiento para asegurar que no existe ningún tipo de amenaza que venga desde dentro de las fuerzas militares. Esto después que durante los hechos del 6 de enero se identificaran uniformados y exmiembros del ejército. Mientras la capital de los Estados Unidos se ha convertido en un fuerte militar con miles de uniformados, los funcionarios de defensa estadounidense han afirmado tener preocupaciones frente a un posible ataque desde sus mismas filas. Esta amenaza ha llevado a que los 25,000 miembros de la Guardia Nacional que participarán en la protección de la toma de posesión del poder por parte de Joe Biden sean investigados. Una de las cosas que creo que estamos aprendiendo y las lecciones aprendidas es que debemos tomarnos en serio esas amenazas creíbles. Así lo explicó el primer teniente de la Guardia Nacional de Delaware, Richard Idler, quien forma parte de la Fuerza Armada que durante este día de Martin Luther King patrulla las calles. Ese grupo es conocido como Guardianes del Capitolio, una responsabilidad que el sargento mayor de mando Michael Brooks asume con orgullo. La Guardia Nacional de D.C. es la única unidad en el país, en el mundo, que se hace llamar Guardianes del Capitolio. Y por un breve momento de la historia, los 25,000 guardias que estarán en el Capitolio podrán llamarse a sí mismos Guardianes del Capitolio. Y yo espero que lo aprecien tanto como nosotros. Para las autoridades, los hechos del 6 de enero siguen siendo un referente en estas medidas. El comandante general William Walker de la Guardia Nacional de D.C. indicó que los militares tendrán que pasar un proceso de acreditación que se inicia con el hecho de que tienen que ser ciudadanos estadounidenses. Está claro que la preparación es importante y la anticipación de lo que es posible. La alcaldesa de la ciudad indicó que el temor es que aquellos que quieran causar violencia puedan irse a otras zonas del área metropolitana. Al mismo tiempo se han cerrado 13 estaciones del metro y al día de mañana, así como el miércoles, no habrá paso en los puentes entre Virginia y Washington, D.C. Celia, gracias por tu reporte. Y una tensa calma se vive en Washington, D.C. a 2 días de la juramentación de Joe Biden, quien ha anunciado una serie de órdenes ejecutivas que implementaría desde su primer día de gobierno. Entre tanto, cientos de estadounidenses le habrían pedido a Trump que les conceda un indulto antes de dejar su mandato. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué están haciendo los políticos más prominentes en vísperas del 20 de enero? Yasmín, hay muchos preparativos para esta toma de mando presidencial histórica porque en medio de una pandemia y con operativos de seguridad sin precedentes, la vicepresidenta electa Kamala Harris hoy renunció a su escaño como senadora de California, mientras Joe Biden se ha dedicado al voluntariado, costumbre típica del día de Martin Luther King Jr. Por su parte, Trump no ha dado a conocer actividades públicas. Sin embargo, ambos políticos tendrán mucho que hacer en los próximos días.
Las palabras claves para Joe Biden después de ser nombrado presidente serán órdenes ejecutivas. De hecho, se dice que el mandatario entrante tiene intención de emitir decenas de decretos ya desde sus primeros días para marcar un punto de inflexión en una nación azotada por la pandemia, la recesión económica, las luchas raciales y ahora las secuelas del asalto al Capitolio. El diario Washington Post y The New York Times, que informa haber interceptado una carta del jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, señalan que el demócrata pedirá el regreso al Acuerdo Climático de París y al OMS, reunirá a las familias migrantes separadas en la frontera, así como extenderá los permisos de DACA. Entre otras acciones, se eliminará las prohibiciones de viaje para varios países musulmanes y ordenará el uso obligatorio de mascarillas en todos los edificios federales. Sé que el tapabocas se ha convertido en un tema partidista, pero es un acto patriótico. Los expertos dicen que usar un tapabocas desde ahora hasta abril salvará más de 50,000 vidas. Entre tanto, el presidente Trump estaría revisando una larga lista de perdones presidenciales, más de 100 personas, según varios medios estadounidenses, y podría conceder muchos de ellos antes del miércoles. Aún es incierto si se indultará a sí mismo y a sus aliados más cercanos. Los senadores republicanos, como revela el diario The Hill, se debaten sobre cuál quieren que sea la relación futura de su partido con Donald Trump después de que deje la presidencia. Sabemos que Trump no participará en la inauguración presidencial mientras la cuestión del juicio político sigue pendiente y será el asunto que enfrentará el Congreso una vez terminada la investidura, a pesar de que la Cámara aún no ha enviado el artículo de acusación al Senado y aún no se sabe cuándo exactamente lo hará. Rudy Giuliani, abogado de Trump, ha dicho que no participará en el equipo de defensa de su cliente. Jacopo, gracias. Y mientras tanto, cualquier mudanza genera estrés, pero la que tiene lugar en la Casa Blanca con el cambio de gobierno en curso es definida como un caos controlado, según los testimonios de funcionarios que han participado en este proceso durante años. Desde la Casa Blanca está nuestro compañero Jorge Agobián con los pormenores. Adelante, Jorge, con la información. Mientras frente a la Casa Blanca continúan los ensayos de la Guardia de Honor para recibir al próximo presidente de Estados Unidos, en la residencia todo se prepara para la mudanza presidencial. El mandatario saliente Donald Trump no asistirá a las tradicionales ceremonias que ocurren ese día en el Capitolio y planea dejar Washington el mismo miércoles rumbo a Florida antes de que sea juramentado el presidente electo Joe Biden. Pero ¿qué tal si ustedes y nosotros revisamos cómo se realiza la mudanza aquí en la Casa Blanca? Mientras la mirada del país y el mundo estará puesta en la ceremonia de juramentación de Joe Biden el 20 de enero, en la Casa Blanca estará en desarrollo una misión contrarreloj, la mudanza presidencial que ocurre tradicionalmente ese mismo día. Empezando muy temprano en la mañana, alrededor de las 4 o las 5 a.m., el personal que trabaja para la residencia comenzará a mover todo. Entonces sacan las pertenencias de la familia del presidente saliente y a veces reemplazan las alfombras o limpian las alfombras. Pintan un poco las paredes. Después de haber limpiado todo, comienzan a meter las pertenencias del presidente y la primera dama entrantes. Colocarán toda su ropa en los armarios, llenarán el refrigerador con los alimentos que la familia entrante disfruta. Realmente quieren que el grupo entrante se sienta en casa. Lina Mem, miembro de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, explicó a La Voz de América que típicamente este proceso tarda 5 horas e involucra a una centena de trabajadores de la residencia. El mandatario saliente Donald Trump confirmó que no participará en la ceremonia de cambio de mando y se espera que parta de la mansión presidencial el mismo miércoles antes de que Joe Biden asuma el poder. Tampoco recibirá a la familia entrante en la Casa Blanca, otra tradición que será interrumpida durante esta transición. Christopher Emery, quien ocupó el puesto de jefe de personal de la residencia presidencial durante 3 administraciones, nos dijo que debido a los cambios protocolares de este año por la pandemia, incluida la suspensión del tradicional desfile por la avenida Pensilvania, la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca podría ocurrir antes de lo acostumbrado. El desfile siempre ha ofrecido a los empleados de la residencia presidencial un par de horas o más para terminar de arreglar todo, pero en este caso, los Biden pueden estar llegando entre la 1 o las 2 de la tarde, lo cual son 2 horas antes de lo esperado típicamente.
Y en el medio de todo este proceso, la primera dama saliente, Melania Trump, envió un mensaje de despedida a través de sus redes sociales en el que llamó a estar en contra de la violencia, diciendo que nunca es la salida. Gracias, Jorge. Ahora pasamos al Capitolio, donde habrá mayor presencia demócrata, por lo que se augura un panorama favorable a la administración de Biden en materia legislativa. Pero en el ajedrez político no todo está escrito. Según expertos, los opositores a las iniciativas presidenciales pueden estar dentro del propio Partido Demócrata. Cristina Caicedo Smith nos explica. El triunfo de Jon Ossoff y Raphael Warnock cambió el ajedrez político en el Capitolio estadounidense. Con 50 senadores demócratas y 50 republicanos, el papel de la vicepresidenta Kamala Harris será crucial para asegurar el avance de la agenda legislativa del presidente electo Joe Biden. El Congreso se encargue de su responsabilidad. Su responsabilidad es hacer un chequeo, un balance de poder. Mili Herrera, analista política, explica que la mayoría demócrata en la Cámara y la paridad en el Senado será crucial para asegurar el avance de la agenda legislativa del presidente electo Joe Biden. Una reforma migratoria integral, que está estancada, un TPS para los venezolanos que necesitan esa protección. Antonio de la Cruz, analista político, destaca, sin embargo, que no todo está al alcance de la próxima administración en el Capitolio. Dentro de las prioridades del presidente electo Joe Biden se encuentra la aprobación de su paquete de estímulo económico para reactivar la economía. Según expertos, sus años de experiencia trabajando para esta rama y su conocimiento cercano con los legisladores puede darle una ventaja durante su administración, pero las profundas divisiones entre republicanos y demócratas también auguran que no será fácil el éxito de su agenda legislativa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bien, y durante meses de campaña, el presidente electo Joe Biden canalizó esfuerzos para atraer el voto latino. Él prometió revertir varias políticas que considera crueles y dijo que hará los cambios necesarios para tener un sistema de inmigración justo y humano. Verónica Villafañe nos cuenta qué tan factible será cumplir estos compromisos. Presentaré un proyecto de ley de inmigración de inmediato. Días antes de su posesión, el presidente electo Joe Biden reafirmó que el tema de inmigración será una prioridad de su gobierno. En eventos de campaña dirigidos a latinos, Biden prometió acciones dentro de sus primeros 100 días de gobierno para deshacer políticas migratorias perjudiciales de la administración Trump. Pero eso no será fácil. Hubieron más de 400 órdenes ejecutivas en el tema de migración durante la administración de Trump. Fue realmente una transformación radical al sistema migratorio. Raquel Aldana, profesora de Derecho y experta en ley de inmigración en la Universidad de California, Davis, explica que debido al volumen tomará tiempo revisar y revertir las órdenes. Algunos cambios van a ser posibles más fáciles en cuanto a simplemente ejecutar una nueva orden. Entre ellos, la promesa de extender el estatus de protección temporal para centroamericanos e iniciar el TPS para venezolanos. El procedimiento es totalmente ejecutivo porque existe legislación que la respalda. Pero otros que se realizaron mediante el proceso de reglamentación formal, señala Aldana, deberán cambiarse por la misma vía. Lo que implica mínimo, se ha dicho meses, tal vez medio año hasta un año para poder lograrlo. Según Aldana, eso aplicaría para revocar la regla de carga pública que permite negar visas y la residencia permanente a ciertos inmigrantes si reciben beneficios públicos, y para revertir cambios al sistema de asilo, incluyendo quienes califican y la directiva que exige a solicitantes esperar audiencias sobre sus casos en México. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Joe Biden también ha reiterado que será duro con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y muchos se preguntan cuáles serán los cambios que traen los demócratas. Alonso Castillo habló con expertos. La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia tres de los gobiernos más controversiales del hemisferio: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos prevén que continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino, el politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado, y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático.
No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social. En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto. Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente, que sea realista en cuanto a los objetivos. Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Expertos en salud pública advierten sobre el incremento de muertes por COVID-19 en Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta que, según médicos, este escenario se mantendrá en las siguientes semanas. Casi 400.000 muertes por COVID-19 contabiliza la Universidad Johns Hopkins a lo largo de toda la pandemia en Estados Unidos. El incremento de la tasa de mortalidad este 2021 es atribuido por los expertos a las movilizaciones de la población durante las festividades de los meses de noviembre y diciembre del pasado año. Es justamente que ya vamos a casi más de 2 semanas de esos eventos. Quiere decir que si tenemos que empezar a ver la luz, va a ser en las siguientes semanas donde esperamos que la gente no se siga juntando a tal grado como se habían juntado antes. Ilan Shapiro es médico pediatra y desde Los Ángeles explicó a La Voz de América el impacto que ahora se cierne sobre ese estado ante la variante de COVID-19, mucho más infecciosa según los científicos. De acuerdo a autoridades de California, en ese estado se producen 528 muertes diarias a causa del coronavirus, un incremento de un 15% desde la semana pasada. En Inglaterra, gente vino, gente fue, o sea, era cuestión de tiempo que realmente llegara esa cepa con nosotros. En estos momentos la urgencia es que nos vacunemos rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos gente que se está enfermando, menos gente que se está complicando, también vamos a dificultar mucho más al virus para que esté brincando de una persona a otra. El estadio de los Dodgers de Los Ángeles se ha convertido en el centro de vacunación masivo más grande de Estados Unidos, con capacidad máxima para que se inmunice a unas 12,000 personas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami. La nueva realidad impuesta por la pandemia del coronavirus ha derivado en un aumento en el consumo de alcohol y drogas, señalan expertos, y hacen una preocupante predicción si no se pone freno. Arnaldo Rojas nos informa. Un estudio reciente publicado por la revista de la Asociación Médica Estadounidense indica que las mujeres consumen más alcohol ahora que antes de la pandemia. Un dato que no toma por sorpresa al personal del programa de consejería en adicciones de este centro de ayuda para hispanos en Houston. Teníamos muchos clientes que eran referidos por el departamento de cortes del condado de Harris. Ahora estamos viendo a amas de casa. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la pandemia del coronavirus pudiera ser la responsable de un aumento general en el consumo de alcohol de hasta un 100% en ciudades como Chicago. México, Chile, Argentina y República Dominicana, entre otros países de América Latina, reportan también aumentos en el consumo de alcohol. La humanidad está experimentando algo que se llama fatiga emocional, cuando estamos bajo un estrés por un tiempo considerable. Entonces, estamos buscando escapes. El problema, añade, es cuando las personas pierden el control y el consumo se convierte en adicción. Durante la crisis sanitaria, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos documenta un aumento de hasta 21% en las muertes por sobredosis de drogas en el país. Básicamente, la droga que es principalmente responsable sobre esto es el fentanilo, que es una droga opiácea mucho más potente que la heroína. Por eso, el Grupo Nacional de Salud Pública Wellbeing Trust predice que la pandemia podría contribuir hasta 75,000 muertes relacionadas con el consumo indebido de drogas o alcohol en Estados Unidos si no se hace nada para evitarlo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Autoridades en Guatemala bloquearon el paso de una caravana que ingresó desde Honduras con destino a Estados Unidos. Eugenia Sagastume nos trae todo el reporte.
Estas imágenes muestran el fuerte encuentro registrado el domingo entre migrantes que conforman la caravana y fuerzas del Ejército de Guatemala, el cual dejó por lo menos 16 heridos. Los hondureños ingresaron en 3 grupos de aproximadamente 3.000 personas cada uno desde la noche del viernes. Tras cruzar la frontera de El Florido e ingresar a Guatemala de forma irregular, han sido detenidos en varias ocasiones, pues autoridades les exigen registrarse con su documento de identificación y presentar la prueba negativa de COVID-19. Si alguno de ustedes quiere regresar y quiere iniciar su trámite, ¿verdad?, para pasar de una manera regular, pues entonces las autoridades migratorias pues están en toda la disponibilidad. Sin embargo, ellos han insistido en que no tienen los recursos para hacer la prueba. No podemos porque en nuestro país no tenemos el dinero para eso. La caravana lleva ya 48 horas en este lugar, kilómetro 177 en la aldea Badohondo Chiquimula, en plena carretera. Ante el cansancio y las condiciones, más de 1.500 hondureños han optado por regresar voluntariamente, pero en el país permanecen por lo menos 5.000 migrantes. Autoridades de salud indicaron que han hecho pruebas de COVID-19 a 21 hondureños, de los cuales todos dieron positivo y fueron aislados en un centro habilitado en el departamento de Zacapa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La educación híbrida permite que algunos estudiantes estén en el salón de clase mientras otros asisten de manera virtual, una estrategia que ha sido implementada especialmente en esta pandemia. Carolina Alcalde nos dice que con un nuevo avance tecnológico sería más fácil alcanzar este propósito. A una forma de aprendizaje poco habitual se han tenido que acostumbrar estudiantes de edades en las que lo presencial era lo único conocido. Una jornada que no era solo académica, sino de crecimiento personal, como cuenta Sofía Jansen, estudiante de secundaria. Es muy extraño, especialmente considerando que se supone que este es mi último año de la escuela secundaria, como el momento de diversión, y ahora está todo al revés. Su escuela, buscando hacer el proceso un poco más interactivo, utiliza Swivel, una cámara que hace al menos las clases de DJ Clovis en Fairmont Schools, en California, sean más atractivas. Imagínense, es casi como si tuviera un estudiante dentro de su salón de clases con un micrófono de caña y una videocámara todo el tiempo. Eso es lo que hace el Swivel. Lo que ayuda a simular que lo que hacemos en un salón de clases de seguir al profesor con los ojos mientras se desplaza de un lugar a otro suceda, aunque estemos a distancia. Un escenario ideal que a veces puede fallar. A veces simplemente gira en dirección aleatoria y tienen que perseguirlo. Pero cuando funciona es muy agradable porque entonces no se siente tanto como si estuviera mirando una pantalla. Se siente un poco más como si estuviera en un salón de clases. Y aunque la expectativa es regresar pronto a la normalidad, se espera que Swivel siga siendo una alternativa para cuando un alumno esté enfermo y no puede ir al colegio. Esto ayudaría a que no retrasen su proceso. Carolina Alcalde, Voz de América. Y en medio de una temporada marcada por manifestaciones y disturbios y además también por la pandemia del coronavirus, hoy Estados Unidos honra la memoria, vida y obra de Martin Luther King Jr. Cientos de eventos para enaltecer al líder de los derechos civiles fueron cancelados, pero realizados virtualmente debido a la crisis sanitaria que ha impactado principalmente a las comunidades afroestadounidenses e hispana. Mañana nos vemos con más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.